Seguro que todos, en algún momento, hemos estado en esa barca. Y no hace falta un mar de verdad. La barca es ese instante en la vida en el que, de repente, el suelo desaparece bajo nuestros pies. Es un vértigo absoluto, la sensación de estar atrapados en el corazón de una tormenta que ni provocamos, ni desde luego controlamos. Afuera, afuera están las olas gigantes de una crisis económica, de un diagnóstico médico, de una traición inesperada, de los tiempos que nos ha tocado vivir. Y adentro, en ese pequeño espacio de nuestro ser, hay un silencio y una soledad que hielan los huesos, mucho más que cualquier salpicadura de agua. Es una experiencia humana universal, una sensación de impotencia radical que nos conecta, casi de forma primitiva, con una historia muy antigua. Y esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Por qué esa noche concreta, en el mar de Galilea, un suceso tan lejano en el tiempo y el espacio, todavía tiene el poder de tocar la fibra más sensible de personas que se derrumban en la oscuridad de sus propias noches? La respuesta, me parece, es que esa narración no es solo un cuento antiguo. Es, en realidad, un espejo de una precisión asombrosa. Un espejo que refleja, con una claridad que a veces da miedo, nuestras ansiedades más modernas, nuestros miedos más íntimos, la estructura misma de nuestras crisis personales. Y aquí está el núcleo del terror existencial, el verdadero corazón de la tormenta. No es el viento, no son las olas, es la sensación de abandono. Cuando luchamos con cada fibra de nuestro ser contra lo que sea, la injusticia, la enfermedad, la soledad, y miramos hacia arriba buscando una señal, una ayuda, lo que sea, nos topamos con esa sensación terrible de que aquel que se nos dice tiene todo el poder para cambiarlo todo, permanece en silencio. O peor aún, dormido en la popa de nuestra barca que se está hundiendo. Esta aparente ausencia divina es la herida más antigua y profunda del alma humana. Gritamos en la más absoluta oscuridad y a veces solo nos responde el eco indiferente del viento. Y es justo aquí, en esa encrucijada entre la desesperación y la fe, donde pasamos del problema emocional a la investigación teológica y narrativa. Porque esta historia es mucho más que un milagro espectacular para calmar una tormenta. Es un poema narrativo, construido con un cuidado exquisito sobre la naturaleza de la soberanía, de la fe y de la redención. Y para entender el estruendo de la tormenta, primero tenemos que detenernos a escuchar la calma que la precedió. Tenemos que entender las palabras que se sembraron como semillas apenas unas horas antes de que se desatara el caos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La escena, al principio, es idílica. A orillas del mar de Galilea, a plena luz del día, Jesús se sienta a enseñar. Pero lo que enseña es fundamental. Horas antes de la tempestad, ojo, no habla de poder militar, ni de fuerza bruta, ni de intervenciones divinas espectaculares, no. Habla de semillas, de lámparas, de medidas, de cosas pequeñas, orgánicas. Expone 5 parábolas que juntas son como el marco conceptual, el código genético de su reino. Son, por así decirlo, las reglas del juego, y entenderlas es la única manera de poder descifrar el significado del milagro que estaba a punto de suceder. La primera y la más importante es la del sembrador. Es que esta es la base de todo. La semilla es potente, es la palabra del reino, está llena de vida. Pero la parábola se centra menos en la semilla y más en el terreno. Describe 4 tipos de corazones. Algunos son como el camino, endurecidos donde la verdad ni siquiera puede entrar. Otros son pedregosos, puro entusiasmo superficial pero sin profundidad para echar raíces. A la primera de cambio, se secan. Otros están llenos de espinos, las preocupaciones, la ansiedad, que ahogan cualquier cosa buena que intente crecer. Y luego, por fin, está la buena tierra. La lección clave aquí es radical. La eficacia del reino no depende del poder del sembrador, sino de la condición del corazón que lo recibe. Justo después cuenta la parábola de la lámpara. Y la lógica es de cajón. Nadie en su sano juicio enciende una lámpara para esconderla debajo de un cacharro o de la cama. La verdad, por su propia naturaleza, busca la luz, busca ser vista, busca iluminar. El mensaje es cristalino. Aunque los comienzos del reino puedan parecer secretos, humildes, casi clandestinos, su destino final es manifestarse. Iluminar no solo una casa, sino el mundo entero. Lo que ahora parece oculto está destinado a ser revelado con un poder deslumbrante. La parábola de la medida, con esa famosa frase de «con la medida con que midáis se os medirá», nos revela una ley espiritual fundamental. No es algo arbitrario, es casi matemático. El grado de nuestro anhelo por la verdad, la seriedad de nuestra búsqueda, determina directamente cuánta verdad podemos comprender.
Si uno se acerca con una curiosidad superficial, como con una cucharilla, recibirá poco. Pero si uno busca con un hambre de verdad, con un corazón abierto de par en par, se le dará aún más, a manos llenas. Esto, claro, pone sobre nosotros una responsabilidad enorme en nuestro propio crecimiento. Y esta parábola, que solo encontramos en el Evangelio de Marcos, es sencillamente fascinante. Describe a un hombre que esparce la semilla y, sigue con su vida. Se acuesta por la noche, se levanta por la mañana y, mientras tanto, la semilla germina, brota y crece, sin que él sepa cómo. Esta es una ilustración brillante de la naturaleza soberana y a menudo invisible del crecimiento del reino. Funciona con una lógica propia. Una lógica divina que está más allá de nuestro control o nuestra necesidad de entenderlo todo. Crece en secreto, mientras dormimos. Y finalmente, como colofón, la parábola de la semilla de mostaza. Empieza siendo la más pequeña de todas las semillas, algo proverbial, casi despreciable. Pero cuando se siembra, se convierte en un árbol robusto, tan grande que las aves del cielo pueden anidar a la sombra de sus ramas. Es una imagen de un potencial explosivo, desproporcionado. El reino comienza de forma humilde, casi invisible, pero su destino es crecer hasta convertirse en una presencia grandiosa, un ecosistema de vida que ofrece refugio a todos. Así que el punto crucial es este. Si unimos estas 5 parábolas, no tenemos solo 5 historias bonitas. Tenemos el código genético del reino, su ADN espiritual. Nos dice que es un poder que avanza a través de la verdad sembrada, no de la fuerza impuesta. Su crecimiento es orgánico, a menudo secreto, lento, frustrante para nuestra impaciencia, pero, en última instancia, soberano e imparable. Tiene el origen más humilde que se pueda imaginar, pero un destino absolutamente glorioso. Esta es la teoría. Este es el fundamento. Y ahora, con la puesta de sol, va a ser sometido a la prueba más brutal que existe. Y ahora pasamos de la teoría a la práctica. La luz del día, el tiempo de la enseñanza clara, se desvanece. El sol se pone sobre Galilea, y con la luz se va la calma. La oscuridad de la noche trae consigo la prueba. La teoría, tan elocuentemente expuesta en la orilla, está a punto de enfrentarse a la brutalidad de la realidad en medio del lago. La tranquilidad de la enseñanza se va a transformar en la acción visceral y caótica de la tormenta. Y todo, absolutamente todo, comienza con una orden. 7 palabras simples. Pasemos al otro lado. No es una sugerencia, no es una pregunta. Es una declaración de intenciones, un mandato soberano. Este simple imperativo marca el momento exacto de la transición. La prueba que está a punto de desatarse no es un accidente del destino, no es mala suerte. Es un evento iniciado, provocado, orquestado por el propio Jesús. Él los está conduciendo, deliberadamente, hacia el corazón de la tormenta. El escenario está preparado con una precisión casi teatral. Es el atardecer, la oscuridad avanza. Están en el mar de Galilea, que geográficamente es un lago en una profunda depresión, a más de 200 metros bajo el nivel del mar, rodeado de colinas. Esta geografía única crea una especie de efecto de túnel de viento. El aire frío de las alturas se precipita por las laderas, se comprime y golpea el agua con una violencia repentina y extrema. Puede pasar de estar como un plato a un caos furioso en cuestión de minutos. Y justo ahí, en esa trampa natural, Jesús da la orden de cruzar. Y claro, se desata una gran tormenta. Las olas, nos dice el texto, se estrellan contra la barca hasta el punto de que se empieza a inundar. Es el crisol perfecto. Y en el corazón hirviente de este caos, el narrador nos presenta 2 reacciones radicalmente opuestas, un contraste absoluto. Por un lado, la reacción humana, pánico, adrenalina, desesperación, hombres expertos en navegación luchando por su vida, gritando, achicando agua frenéticamente. Y por otro lado, la reacción divina. Jesús está en la popa, durmiendo. Y no un sueño ligero, el texto dice que dormía profundamente sobre un cabezal. Su calma no es indiferencia. Su sueño, en medio del estruendo que amenaza con devorarlos, es la encarnación física de las parábolas que acababa de enseñar. Es la declaración silenciosa más poderosa de soberanía absoluta sobre la creación. Hay un abismo infinito entre la perspectiva de ellos y la suya. Esto nos lleva de cabeza al siguiente punto. Toda crisis, en su esencia más profunda, es una prueba divina. Es un crisol. La tormenta externa, el viento, las olas, no son más que el catalizador. Son el fuego que revela la verdadera tormenta, la que se libra en el interior de cada uno de ellos y de nosotros. El propósito de este horno de la aflicción es siempre el mismo:
sacar a la luz los cimientos reales sobre los que hemos construido nuestra fe, para ver si aguantan el peso de la realidad. Y entonces, en el punto álgido de su terror, cuando ya no pueden más, cuando sus fuerzas se han agotado y la barca se hunde, los discípulos lanzan su acusación. Fijaos bien en las palabras. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Este grito no es solo una petición de ayuda. Es el centro neurálgico de toda la historia, la pregunta que ha resonado a través de los siglos en todos los idiomas cada vez que el sufrimiento incomprensible nos golpea. Si analizamos este grito, vemos que es mucho más que una súplica. Primero, es una acusación moral directa. No dicen «sálvanos», dicen «¿no te importa?». Están cuestionando su carácter, su amor. Segundo, revela que su fe estaba diseñada para la calma, para las enseñanzas en la orilla, pero se demuestra totalmente inútil en medio de la tempestad. Y finalmente, es el momento de la verdad, el punto de quiebre donde su total y absoluta incapacidad para salvarse a sí mismos queda brutalmente expuesta. Han llegado al final de sus fuerzas. Y es precisamente en ese punto de quiebre total, en la cima del caos, en el momento de la más profunda desesperación humana, donde la historia da un giro dramático. Una autoridad de otro orden, un poder que no pertenece a este mundo de viento y olas, una autoridad inquebrantable, está a punto de manifestarse. Es lo que podríamos llamar la intrusión de la gracia en el sistema cerrado del caos. Él se despierta. No hay ni rastro de pánico en su rostro. Se incorpora con calma y, sin molestarse en coger un remo, sin dar una orden a los hombres aterrorizados, se gira y se dirige directamente a las fuerzas primordiales de la naturaleza. Y con la autoridad de un creador hablando a su creación, pronuncia solo dos palabras, dos imperativos tajantes. Calla, enmudece. Y la respuesta es instantánea, total. El viento no amaina poco a poco. El texto dice que cesó. Las olas no se calman gradualmente, se aplacan de golpe. El caos ensordecedor es reemplazado por una calma profunda y sobrenatural. Una gran calma, dice el original, en paralelo a la gran tormenta. El paso de la furia a la paz es absoluto e inmediato. Esta es la demostración práctica y definitiva del poder que reside en la palabra de la que hablaban las parábolas. La misma autoridad que siembra el reino en secreto puede someter el cosmos con una orden. Y así, inevitablemente, llegamos a la conclusión, al eco que esta historia milenaria deja en las paredes de nuestras propias vidas, porque esta narración antigua no es solo un registro histórico, es un guión arquetípico, un drama que se representa una y otra vez en el escenario limitado, a veces asfixiante, de la celda de nuestras propias circunstancias. Nuestras tormentas modernas pueden no tener viento y olas literales, pero son igual de reales y a menudo más duraderas. Una carrera profesional en la que pusimos toda nuestra identidad y que se hunde sin remedio. Una relación que era el centro de nuestro universo y se hace pedazos. Una depresión silenciosa que nadie ve, que nos aísla. La sensación asfixiante de estar atrapado en una prisión de circunstancias, económicas, familiares, personales, de la que parece no haber salida. Todos, sin excepción, conocemos esa barca. Pero es aquí, en medio de nuestra propia tormenta, donde la historia nos invita a volver al principio, a volver a la orilla, a las parábolas, a la teoría del reino. Hay que recordar la semilla de mostaza, recordar que lo que parece más insignificante, lo que empieza como algo pequeño, oculto, tiene dentro el poder divino para crecer y convertirse en un refugio grande y seguro. La aparente inacción de Dios en nuestra tormenta no es necesariamente ausencia. Quizás, solo quizás, es el crecimiento secreto e invisible de algo que aún no podemos ver. Y así esta narración nos deja flotando en una pregunta final. Un desafío que es también una invitación. Cuando la vida nos encierra, cuando la tormenta ruge y todo parece indicar que estamos solos y a punto de perecer, ¿somos capaces de levantar la mirada más allá de los barrotes de nuestra celda particular? Podemos, por la fe, vislumbrar la posibilidad de una historia más grande, una que está siendo orquestada soberanamente por un autor que sabe lo que hace, una historia que a pesar de todo lo que vemos y sentimos, todavía no ha llegado a su fin,